Bienvenidos al Vuelo del Cometa, tu programa literario favorito que te adoctrina. Y aquí tenemos espacio para todo. Tenemos espacio para Attack on Titan y Dostoyevsky. Y quiero que sepáis a qué nivel os puede adoctrinar el Vuelo del Cometa. Y os voy a dar una muestra. Diana, ¿qué significa para ti Borges? Todo. Exacto, El ¿veis? principio y el fin. Alfa y Es Omega. el laberinto que lleva a la felicidad, por el cual ya transitamos gracias a Borges. Sí, este podcast de literatura donde las gafas de pasta y los doritos conviven. Este es vuestro hogar. De nosotros para vosotros. Bienvenidos. Queremos que os sintáis cómodos. Tenemos un montón de libros que nadie va a leer y ramen. Así que, querida Diana Soriano se encuentra conmigo. Espero que se encuentre bien en espíritu. Bueno, estás viva, pero quién sabe. El tema es que hemos vuelto a la Golden Dawn, hemos vuelto a Aleister Crowley, pero nunca nos fuimos verdaderamente. Nos vamos a quedar aquí un ratito más, pero como en las métricas la retención de escuchas baja los primeros 10 minutos, os vamos a meter todo el spam ahora. Así que queremos que sepáis que está abierta la 32ª edición de cuentos, microrelatos, poesía, etcétera, del Vuelo del Cometa, que estará abierta hasta el 2 de octubre. Podéis ver toda la información entrando a patreon.com y dentro buscáis Vuelo del Cometa. Y ahí sabréis toda la info. Redes sociales, Vuelo del Cometa, en Instagram, en Twitter, en ese cementerio de elefantes o jugadores del Milán, que es Facebook, y Threads y más redes sociales que ahora mismo no me acuerdo porque seguramente no utilicemos, pero si nos dais a seguir seremos muy felices porque somos personas horribles, muy ambiciosas y nos gustan los números gordos. Entonces, mientras más seguidores tengamos, más motivos tendremos para comprarnos un aparatito físico real, como un reloj de pared, que actualice. ¿Vamos a poner ahí? Sí, el número de seguidores en tiempo real. Lo pondremos, ¿vale? Así que, por favor. Un delay entre 1 minuto y minuto y medio. Exacto, cuando le deis a follow aparecerá ahí, pim, más uno. Y seremos súper felices porque, recordad, somos pobres. Entonces, Diana, ¿cómo te encuentras el día de hoy? ¿Estás feliz de estar aquí una vez más? La verdad es que estoy bastante más feliz que el domingo pasado. Entonces es genial, no hay más nada que hablar. Todo lo que digamos a partir de este punto es una pérdida de tiempo. Mi felicidad es exponencial como el frío. ¿Sí? ¿El frío es exponencial? Y directamente proporcional. Cuanto más frío hace, más feliz soy. ¿Sí? Ah, bien. Pensé que ibas a hablar de ecuaciones físicas. Yo no sé sumar, apenas sé leer. Entonces imagínate cómo está el tema. ¿Pero qué dices? O sea... Podemos hablar de Dostoyevsky si quieres, pero no me pidas más. Perdona, eres informático y escritor. Sabes sumar y leer. Es todo un fraude. A todos los palos. Como diría Borges, son calumnias. Entonces vamos a meternos ya con esta tercera parte de la Golden Dawn. Vamos a seguir con el señor Aleister Crowley porque no hemos acabado con él. Y de hecho ha surgido un champiñón por el camino, una cosa inesperada. Ha surgido una conexión con Lovecraft. Lovecraft, ese nombre, ese autor que nunca jamás, Chupito, que nunca jamás se menciona en este podcast. Ha surgido Lovecraft. ¿Y por qué? Tengo que decir una cosa. A ver, sorpréndeme. O sea, quiero que sepáis una cosa a todos. Y es que a pesar de los pesares, nosotros tampoco es que seamos tan fans de Lovecraft. Una vez más, somos un fraude. Somos... A ver, que nos gusta, sí que nos gusta, pero es que preferimos muchos otros antes que a Lovecraft. Efectivamente. Del círculo de Lovecraft en concreto, además. Efectivamente. Pero bueno, en fin, como es la musa, pues le llamamos por musa, pero no por autor. Y porque tiene cara de pasillo, como hemos dicho en más de una ocasión. Claro, pero ahí ya es por sentirnos identificados, porque como yo también tengo cara de pasillo, pues digo, claro, es que lo mismo que sentía él, puedo estar sintiéndolo yo ahora mismo. Quiero que sepáis que no me pagan lo suficiente para aguantar a Diana más de una hora. Así que vamos a acabar este programa hoy, por favor. Estoy empezando a pensar muchísimo. Yo no puedo con esto. Quiero que sepáis que esta conexión entre Aleister Crowley, este señor, la bestia, este tío mago negro esotérico, llámalo X, hubo durante una temporada en internet la teoría de que existía una conexión entre él y Lovecraft, pero ¿realmente esta teoría tiene base y sustento?
descubrámoslo. Lovecraft. No hace falta presentación, ¿verdad? Bueno, ya hemos dicho que tiene cara de pasillo. La teoría de esta supuesta conexión entre Crowley y Lovecraft proviene de un señor llamado Kenneth Grant, quien la plasmó en sus conocidas trilogías tifonianas, conocidas en su casa. Pero bueno, yo tengo que decirlo porque queda mucho más polite. A esto se suma el hecho de que Peter Levenda, bajo el seudónimo de Simón, escribió el famoso Necronomicon de Simón, ¿vale? Del cual yo... oh, wow. A lo mejor en español, pero en inglés no lo sé yo. Necronomicon de Simón, del cual no sabía absolutamente nada y tengo pensado buscar en internet para saber más. Simplemente contribuyó a la falsa creencia de que dicho libro era un grimorio real. ¿Te acuerdas de toda esta gente que hasta años 90 y principios del 2000, más allá no tenéis excusa, ¿eh? Si de verdad pensáis en el 2010 en adelante que el Necronomicon fue un libro real, no tengo más nada que decir, más allá de cosas ofensivas, y no quiero que me odiéis. No tenemos por qué empezar así. O sea, no quiero empezar a insultar a nadie. No quiero insultar a la audiencia. De la iglesia. Claro, no quiero insultar a la audiencia. Yo creo que si habéis pensado en algún momento de vuestra vida, después de tener 17 años, a partir del momento en el cual cumplisteis 18, que el Necronomicon era un libro real, quiero que sepáis que la vida de Lovecraft... Sí, dadle una vuelta. Dadle una vuelta. Es decir, que cuando no existía Wikipedia, podemos entender que la gente tuviera dudas. Claro. Sí. Duda razonable. Sí, es como... Claro, las referencias eran muchas, entonces, duda razonable. Pero ahora ya no está permitido. Mira, esto es muy fácil. Al testigo de Jehová se le abre una vez. La segunda vez es culpa tuya. Si crees que el Necronomicon ha existido, dale una vuelta. Así que todo esto es una falacia, evidentemente. Y dentro del contexto de los escritores pulp, el Necronomicon, como todo el mundo sabe, no era más que un recurso. Es una especie de masa madre primigenia al cual mucha peña acudía para inspirar sus obras. Que de eso va justamente el círculo de Lovecraft. Así que, en cuanto a la supuesta relación entre Crowley y Lovecraft, no existen pruebas en sus cartas. No hay nada que demuestre que Crowley y Lovecraft mantuvieron ningún tipo de relación social, intelectual, de ningún tipo. Sobre todo porque las cartas de Lovecraft podrían perfectamente empapelar una autopista de aquí a la luna y no hay ni una sola línea en la que se lea Crowley te quiero. No hay nada. Cero. Nada. Así que las teorías sobre una conexión onírica entre ambos carecen de base científica. De hecho, cuando el escritor Colin Wilson preguntó al señor August Derleth si Crowley y Lovecraft se conocían, Derleth respondió que no parecía ser el caso y que si hubieran coincidido, Lovecraft probablemente le hubiese escupido en un ojo. ¿Y por qué? ¿Vale? Pues los motivos son claros. Por un lado, las diferencias ideológicas y por otro lado, porque pese a que Lovecraft pueda ser una figura que se preste mucho a lo místico, fantástico, a todo ese tipo de ideas esotéricas, no dejaba de ser una persona que en última instancia tenía los pies muy en la tierra y que antes incluso de darle algún tipo de valor a lo onírico más allá del juego estético y narrativo, él era un hombre de ciencias, o al menos quería serlo. No pudo porque, bueno, en fin, la vida. Así que, en resumen, la correspondencia y la biografía de Lovecraft pintan un retrato claro de su carácter y en todas partes vemos que era un escéptico declarado donde no cabe de ninguna manera que Crowley entrase en su vida. Aparte, se dice, dentro de esta rumorología relacionada con las teorías, bueno, iba a decir conspiranoicas, pero no llegan a ese punto, simplemente son conspiraciones, son ideas sin ningún tipo de aterrizaje real. Se dice que Lovecraft intentaba transmitir conocimientos esotéricos o prohibidos a través de sus relatos, dándoles un significado más allá de lo estrictamente literario. Sin embargo, una vez más, esto es falso, porque aunque Lovecraft, al igual que Robert E. Howard y Clark Ashton Smith, se inspiraron en textos
teosóficos para muchos de sus cuentos, en sus cartas, publicadas por ejemplo por Valdemar y estudiada por autores de prestigio como St. Joshi o el señor Sprague de Camp, muestran que su interés por lo esotérico era puramente, vamos a decirlo así, académico, y creo que no llega ni siquiera a eso. Eran simplemente un coto de caza para coger referencias, sin más. Además, estas mismas cartas ya demuestran un profundo desprecio hacia la superstición, como por ejemplo se ve en la correspondencia con Harry Houdini, con quien planeaba llevar a cabo una cruzada cultural contra la superstición. Ojito Lovecraft que va fuerte, la cual quedó truncada tras la muerte del ilusionista. En fin, que Lovecraft iba a muerte contra la peña que se daba alas de ocultistas y esotéricos y magos y movidas. Lovecraft decía: no creo en ti, estas son mis cartas, estas son mis palabras, y hasta aquí tenemos este desmontaje de la teoría, por otro lado tampoco muy socorrida, ni tampoco muy pensada, debo decir, de que Lovecraft y Crowley coincidieron de alguna manera. Y ahora vamos a pasar, querida Diana Soriano Martín, a un fragmento de La violinista, que es una de las... Diana, ¿qué es esto? Una de los relatos de Crowley, porque lo veremos más adelante. Su obra está dividida entre sus ensayos, sus libros que hablan de su religión, que es lo que podríamos llamar ensayos. Tiene parte de poesía, que dimos el otro día una muestra, y también tiene parte de relatos y de obras de teatro. Una de ellas, curiosamente llamada El corazón delator. Vaya, me suena, Sí. me suena. Sí, a mí también. Bueno, vamos a ir con La violinista. Spoilers. A lo mejor hay alguna cosa fea. Sí, has hecho un trigger warning de esos. ¿Hay algún Sí. tipo de cosa que a la gente le pueda molestar? Bueno, realmente yo diría que no. ¿No? Pero bueno, a ver, si os habéis acercado hasta nuestro programa porque Crowley es un autor que os interesa, ya sabréis que no tenía pelos en la lengua. Si Vale. sois de nuestras compañías habituales, ya Ujú. sabréis que nosotros no tenemos pelos en la lengua. Y si os pasáis por aquí porque Evox ha hecho muy bien su trabajo y nos ha recomendado, quiero avisaros de que no tenemos pelos en la lengua. Vale, todo eso es una forma muy educada de decir que si algo de lo que se lee a continuación os ofende u os molesta, dos puntos, os jodéis. Alma. Adelante. La habitación estaba llena del humo de un venenoso incienso. Azafrán, opopónaco, galvano, almizcle y mirra. La pureza del último ingrediente era una blasfema, maldición, un último desdén, como un degenerado insultaría a un Rafael colocándolo en una habitación dedicada a la depravación. La joven era alta y de fino talle, flexible como una cazadora. Su vestido, ajustado, era de una seda dorada oscura que hacía juego, pero no podía rivalizar con los arcos de sus cejas, brillantes y siseantes como serpientes. Su cara era de una delicadeza griega, pero ¿qué hacía una boca como aquella allí? Era la boca de un sátiro o de un demonio. Era grande y poderosa, curvada, los extremos hacia arriba, de un púrpura inflamado, de labios lisos. Su sonrisa era como el gruñido de una bestia salvaje. Estaba de pie, con el violín en la mano frente a la pared. En la pared había un gran mosaico, con muchos cuadros y colores. En los cuadrados había letras en una lengua desconocida. Comenzó a tocar, con los ojos grises fijos en un cuadrado que tenía en el centro esta letra, N. Era en negro sobre blanco, y los cuatro lados eran azul, amarillo, rojo y negro. Comenzó a tocar. La melodía era profunda, dulce, suave y lenta. Ella parecía no escuchar su propia música, sino algún otro sonido distinto. El arco se aceleró. La melodía se volvió dura y salvaje, irritada. Se aceleró aún más, en un ímpetu como de fuego devorando un vagón de heno. Luego se suavizó de nuevo, hasta convertirse en un aire fúnebre. Cada vez que cambiaba el aire de la melodía, parecía como si se quedara exhausta.
como si estuviera intentando todo el tiempo tocar una frase especial y retrocediera desconcertada en el último momento. Sus ojos no tenían luz, solo estaban absortos, fatigados, pacientes, alertas. La habitación estaba extrañamente silenciosa, impasible ante el estado de la mujer, y ella era la cosa más oscura que había bajo aquella luz gris. Siguió tocando. Se puso más tensa, apretó la boca en una desagradable contracción. Los ojos brillantes de... ¿era odio? El espíritu de aquella música era todo angustia, todo súplica, todo desesperación, llegando siempre hasta alguna cosa inalcanzable. Ella se ahogaba en un sollozo espasmódico. Dejó de tocar, se mordió los labios y apareció una gota de sangre escarlata sobre su superficie púrpura, como el atardecer y la tormenta. Apretó los labios contra el cuadrado, dejando una mancha en el blanco. Se echó la mano al corazón, porque un extraño dolor lo desgarraba. El violín se alzó y el arco lo cruzó, como si fueran las espadas de dos hábiles esgrimistas, ciegos de mortal odio, como si fueran los cuerpos de dos hábiles amantes, ciegos de inmortal amor. Ella rasgaba con sus cuerdas la vida y la muerte juntas. Se elevaba y se elevaba el fénix de aquella melodía. Peldaño a peldaño, subiendo por la escala dorada de la música, asaltó la ciudadela de su deseo. La sangre le enrojecía e hinchaba la cara por debajo de su sudor. Tenía los ojos inyectados en sangre. La melodía creció y culminó, saltando las barreras, acabando su frase. Ella se detuvo, pero la música continuó. Una nube de humo se concentró delante del gran cuadrado, amenazante y repulsiva. Se oía un grito de angustia sobre la música. Ante ella, cogiéndole las caderas con las manos, se encontraba un muchacho. Rubio era su pelo, rojos sus jóvenes labios, azules sus ojos, pero su cuerpo era etéreo, como una capa de rocío sobre un cristal, o como un moho adherido a un tejido ligero, y estaba todo manchado de un negro repugnante. Bueno, esto creo que es la primera vez que leemos a Crowley en prosa, de una forma un poco más extensa, porque en el programa anterior Diana leyó el himno a Lucifer, si no recuerdo mal, que era el cierre del programa. Aquí yo lo que veo sin contexto, ¿vale? Porque yo de lo que es la obra literaria de Crowley no tengo un conocimiento muy allá, pero a mí me da la impresión, ¿vale?, de que esto es un sueño o una pesadilla que él tuvo y dijo, la voy a escribir. No sé si se sostiene más allá de la imagen, de la simbología, ¿no? Hay mucha sexualidad aquí imbricada, mogollón. Se nota. Con muchas imágenes que claramente marcan paralelismos entre el coito y lo que él quiere metaforizar todo el tiempo. Sí, al final esto para mí no deja de ser una invocación. Al final todo se lo llevaba a su terreno. Es cierto que como escritor, Crowley era como, ¿cómo diríamos? Era muy espontáneo. Uh-huh. Al autopublicarse, hablamos en el programa anterior, que todo lo que escribía se publicaba, no tenía una revisión tras esta primera escritura. Yeah. Entonces, hay veces que se ve un poco eso. A mí este relato en concreto sí que me gustó, Uh-huh. pero no diría que es un gran escritor de prosa. Creo que Crowley le pasa un poco, y en ese sentido me vais a permitir el paralelismo, pero sí que es un poco musa al final. Bueno, él lo que pretendía es tener una secta y vivir del dinero de otra gente. Cuando se acabó el suyo, siguió viviendo del dinero de esa gente y murió pobre como una rata. Pero creo que lo que pretendía era eso y en parte, aunque él se pensaba que era un gran autor, pues le fallaban ciertas cosas que era pues el criterio de alguien más y haber trabajado un poquito más los textos. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿vale? O sea, quiero decir, me pagan poco por estar contigo aquí ahora mismo grabando y tu presencia puede ser complicada de gestionar, pero estoy de acuerdo contigo, querida Diana Soriano Martín. No sé qué te pasa últimamente conmigo. ¿Qué pasa últimamente conmigo? No lo sé, es simplemente que la violinista, damas y caballeros, tenéis aquí un ejemplo de prosa que me atrevería a decir que se acerca a lo poético, sin lugar a dudas. Y que aprovecho para comentar simplemente que si queréis un taller literario, ¿vale? Con mentorías, clases
y otras personas que están escribiendo ahora mismo a toda hostia. Hay un montón de peña trabajando ahora mismo en diferentes textos. Tenéis el taller del vuelo del cometa en el Patreon, puedes entrar y pegarle un vistazo. ¿Te parece? Si queréis que alguien revise lo que estéis escribiendo y os dé un punto de vista desde fuera. Claro. Crowley, claro, el tema de Crowley, si nos metemos un poco en su figura, y eso es lanzarnos un poco un triple, porque repito, no somos expertos en su figura, pero creo que salta de forma manifiesta por su trayectoria. ¿Vale? Quiero decir, todo el tiempo estamos viendo que es una persona encantada de haberse conocido, una persona claramente hedonista por el apego que tiene a la sexualidad, el consumo de drogas, en general la falta de compromiso con la realidad es evidente. Entonces, cuando él se ponía a hacer sus cosas, era un poco esa forma un poco trivial de decir que todo lo que surge de forma espontánea es mágico, es magia, estoy conectado con la magia, o el caos es magia, ese tipo de pensamientos que pueden ser un poco peligrosos en la vida real. Es verdad que ya cercana a su muerte, esto como luego, o sea, como su muerte sí que es algo que vamos a tocar muy por encima, más cercana a su muerte y ya un poco más mayor, sí que es cierto que él sí que se cuestionaba a sí mismo, si estaba haciendo bien o sus motivaciones. Yo creo que nunca se paró a pensar en si realmente era un fraude lo que estaba haciendo. Él se creía fielmente, realmente creía en lo que estaba haciendo, que era un mago y todo eso. Entonces, bueno, pero bueno, yo creo que más se cuestionaba, como se cuestionan todos, como se cuestiona todo el mundo al final de su muerte, o por lo menos todo el mundo que ha vivido en una cultura judio-cristiana, si ha hecho bien, ¿no? Bueno, al final son las crisis de los 40, las crisis de antes de morirte, las crisis que van sucediendo, son como los checkpoints, es en el sentido de ¿he hecho lo que debería haber hecho realmente? ¿Quién sabe, damas y caballeros? Vamos a volver a la vida de Aleister Crowley en 1902. Por este momento, Aleister aún estaba en lo más álgido de su existencia. Hablamos de un París bastante... ¿cómo decirlo? Un París casi mítico, ¿no? Un París de la bohemia, un París con artistas, con figuras influyentes. Y Aleister Crowley, como una persona con una capacidad de sociabilizar muy alta, con un carisma magnético, se los metió en el bolsillo, ¿verdad, Diana? Entonces, al final, aquí estuvo... Efectivamente, porque es verdad que, ¿ves? Una cosa que diferenciaba mucho a Crowley y que es muy probable por lo que no se involucrara nunca con Lovecraft, es porque los círculos en los que se movía Crowley era de gente de dinero o de gente influyente. Entonces, Lovecraft, mal que me pese, aunque a mí me habría gustado que se fuera al corte de nuestra cultura, no era alguien influyente y no era alguien que pues se presentara a fiestas, que no era la alegría de la huerta, ¿sabéis? Era un muerto de hambre, se puede decir abiertamente. Lovecraft y por extensión todo el círculo de Lovecraft era gente francamente desgraciada en lo económico. Clark Aston Smith trabajaba en el campo, Robert E. Howard se pegó un tiro y el pobre Lovecraft acabó viviendo con una tía con 40 y pico años. Entonces... Sí, pero bueno, también te digo que Lovecraft se ponía de café hasta arriba y hacía terapia con café, o sea... Terapia con café. ¿Qué queremos, señor? ¿Qué queremos? ¿Qué queremos, Lovecraft? Sí, hacía una terapia rara con café. Bueno, pues vamos a volver a Crowley. Hoy no sé por qué. Yo estoy esperando, ¿vale? Francamente, el día que llegue, que podamos hablar de un autor o una autora que cuando veamos su vida, digamos, joder, qué normal que era, ¿no? Qué normal que era, o sea... Pero es que entonces no hay programa. También es verdad. Es como cuando tú le dices al de la peli, ¡no hagas eso! Y el de la peli te hace caso. No. Pues no hay peli. No. Ya. Bueno, vamos a ver a Crowley, que poco después de este tour por París de 1902, vuelve a su mansión en el lago Ness y se casa con su primera esposa, que viajan a Egipto y se dedican a hacer rituales para invocar a los dioses del lugar. Invocaban a Thoth, a Horus, y a mí esto es como irte un poco no sé... es como irte de festivales por ahí, no vas foisqueando por los monumentos y al final la doña se queda embarazada
Y se podría decir que, bueno, hacía de catalizador de la voz de los dioses. Yo me pregunto qué escuchaban, qué estaba pasando ahí. Pues mira, al principio solo eran galimatías. Entonces, llegó Crowley y hizo un ritual para reconfigurarla, ¿sabes? Como cuando reconfigura la radio, yo me lo imagino un poco así. Sí. Entonces, ya después de eso, empezó a entender y entonces se dio cuenta de que, era Horus el que hablaba por su boca, aunque más que Horus era un portavoz de Horus, que es Vale. la figura esta de la que hablemos más adelante, que era Aiwass, de Aiguas. quien, si recordamos, recibió las bases de su religión, del libro de la ley. Ujú. Y el libro de la ley, ¿esto de qué va? ¿Qué explica Pues esto? mira, el libro de la ley, yo no, o sea, no me lo he querido leer, no os quiero engañar, o sea, no lo he encontrado, el libro de la ley como tal. Yo supongo que debe poder encontrarse en algún sitio, pero eso ya os lo dejo a vosotros. O sea, Yeah. esa es mi encomienda para Diana vosotros. os Yo manda ahora mismo tarea. tengo aquí, yo ahora mismo tengo aquí un signo de exclamación y os entrego la misión de que os Ujú. leáis el libro de la ley por mí. Muy Bueno, bien. básicamente el libro de la ley y la información que le dio este Aiwass a Crowley es que se explica, ¿no? Explica un poco el recorrido de la humanidad, ¿no? En eones. Entonces, se explica que esos eones han estado regidos por diferentes dioses. En un inicio comenzó el eón de Isis, que era una sociedad que, bueno, pues matriarcal, que adoraba la naturaleza, que avanzaba según ella y que se regía por estas movidas de la naturaleza, porque vivíamos en las cavernas, no podíamos hacer otra cosa. Ujú. Después de eso le siguió el león de Osiris. No el león, el eón. El león. El león de Osiris. Y bueno, esto fue sobre la Edad Media y el Renacimiento, que era un eón de patriarcado y de opresión. Y estaba por venir el león de Horus, que era este, que iba a comenzar ahora, donde el crecimiento personal del hombre el mismo centrándose el hombre en su mismidad, iba a llegar a lo más alto de su avance, ¿no? Ujú. Estaríamos viviendo ahora este eón de Horus y Crowley era el encargado por parte de Aiwass de seguir este prefecto, de instruirnos a los demás para que continuáramos, o sea, para que comenzáramos ese eón. Qué movida, ¿no? Es como si hagas un máster eso. Eh, pues no te sé decir porque a mí me parece una fumada importante. No te Vale. quiero engañar, ¿eh? O sea, este señor estaba... Bueno, pues es una teoría como cualquier otra. El libro de la ley, damas y caballeros, no es un tema que nos interese especialmente porque a diferencia de otras cosas que sí hemos visto más en profundidad, no es un trabajo literario. El libro de la ley no deja de ser un grimorio mágico, como podría ser el Kybalión, como podría ser, yo qué sé, no me acuerdo ahora mismo algún otro, pero no deja de ser un texto, entre comillas, sagrado, en el sentido de que atiende a cuestiones puramente teosóficas, puramente religiosas. ¿Se podría entender esto como literatura? Bueno, desde un punto de vista de a quien le interesa el ocultismo y quiera profundizar en una visión mucho más, por así decirlo, académica, pero no nos interesa especialmente. Así que vamos a volver a esa luna de miel, a ese momento en el cual él y su parienta iban por los monumentos follisqueando. Es curioso porque el matrimonio se hizo pasar por una pareja de príncipes europeos y alquilaron unas habitaciones en el Cairo. Una de ellas la dedicaron a un templo porque, según Crowley, no podía crear su propia religión hasta que no se pusiera en contacto con uno de los jefes secretos. Recordad que de esta peña os hablamos en el programa anterior. Los jefes secretos, quiénes eran, de qué iba la vaina, etc. Así que, después de muchos intentos de invocación,
bueno, hubo una que fue exitosa, ya que Aleister Crowley recibió a través de Warda la Vidente, que este personaje secundario de subtrama acaba de surgir ahora de la nada. No, es que Warda, perdóname, Oh, Warda es su mujer, es como la llama, es la forma, vale, no vale, sé, vale, vale, vale. Vanessa o algo así de Rose, que es como se llamaba su mujer. Es un Ella era nombre esa persona. iniciático, ¿verdad? Bueno, o a lo mejor cariñosamente, en vez de llamarla Gordy, pues la llamaba Warda. Guarda la vidente. Qué guay, ¿no? Quiero decir sin Hombre, palabras. yo antes de que me llames Gordy, prefiero que me llames Warda. Te puede llamar Kuchi, la destructora de mundos, por ejemplo, y que quedaría de Sí, puta madre. Cuchi. Bueno, guarda la vidente. Guarda la vidente ese día hizo lentejas, las puso en el tupper y le dijo al marido, che, que sepas que equinoccio de los dioses, ¿eh? Y ahí empezó todo. Bueno, en fin. Que no sé ni qué decir, ¿vale? Porque me he quedado con Bueno, a guarda la ver, vidente. Guarda la vidente. le dijo, guarda la La vidente. nueva era para la humanidad. La nueva era para la humanidad. Las León, lentejas en el León, tupper. el León. El león, lo que tú Allí, quieras. lentejas con curry. Venga, no. Total, le dijo, che, ¿no? Che, has dicho. Che, Che, vete para allá, que me ha dicho Horus que vayas al templo y le invoques. Y que escribas todo lo que te diga, ¿eh? Y que te va a hablar, pero que no va a ir Horus, que va a ir Aiwas, ¿sabes? esta gente tenía pasta. Esta gente tenía pasta y se aburría. Que por Así aquel que, entonces todavía tenía mucha pasta de la cervecería de su padre. claro, Bueno, efectivamente. Recordad que el padre de Crowley bueno, tenía cerveza artesana dando vueltas por ahí. claro, a Y ver, el padre era un tío top, que creo que fue el que inventó el grifo de cerveza. no jodas, los tiradores. Sí, es que es que creo que era un tío bastante. Sí, algo me pareció leer por ahí que, claro, antes la cerveza pues se sacaría así del barril, ¿no? Imagino. Sí, o en Y de botellas. repente, Pues no sé qué más decía al respecto. Vamos a ver con Guarda la Vidente porque me he quedado fascinado con ese nombre. Al final, tras practicar la magia de Abramelin en su casa de Boleskine, ¿vale? Crowley había estado intentando contactar con su santo ángel de la guarda. Este se manifestó primero a Guarda, quien le dijo a su esposo que invocara a Horus, fuera al templo y escribiera lo que oyera. Esto es maravilloso. Esto es lo más parecido a Esta noche vemos en Netflix. Impresionado por la revelación de su esposa, Crowley siguió sus instrucciones a pies juntillas. No se atrevió en ningún caso a dudar. Y el 8 de abril de 1904, a mediodía, se sentó en su escritorio con una pluma y papel esperando que algo sucediera. De repente, una voz comenzó a hablarle desde el rincón más lejano de la habitación, detrás de su hombro izquierdo, y le dijo: te va a caducar el certificado digital. Chan, chan, chan. Jodidísimo. señoras y señores, se escribió el libro de la ley, que hasta muchos años después no se utilizaría para fundar la que ya, la ya todos por todos conocida Telema, la secta de Has Telema. dudado, ¿eh? Has dudado. Es que no sabía cómo decirlo. Total, que volvieron a Londres, o sea, volvieron al lago Ness Ujú. y tras el nacimiento de su primera hija, se le emperejiló irse al Himalaya a escalar el Kanchen, por favor, Eso sé. Kanchenjunga. Ahí dice Kanchenjunga. Este monte te lo has inventado. Te voy a pedir por favor que Mira, dejes te voy a decir una deja cosa. de engañar a la Yo audiencia. Deja de te voy engañar a a la decir una audiencia cosa. con nombres de mierda. Ah, pues sí que Te voy existe. a decir una cosa. Montaña en Asia, Escucha, Kanchenjunga. Sí. escucha, que yo lo escribí mal. Lo escribí mal. No, está bien. Y el corrector me lo escribió bien, o sea que existe. Ah, vale. Es la montaña más alta de la India y se Sí, la traduce más como... traicionera. Wow, como los 5 tesoros de las nieves. Bueno, Wow. aquí es donde Crowley se muestra una vez más en todo su esplendor, porque allí subiendo la montaña, que es conocida como la más traicionera del mundo, tuvo varias discusiones con sus compañeros. Y los compañeros le dijeron, mira, nosotros nos vamos para abajo. Y él dijo, cuidadito con dejarme aquí, que os vais a morir todos. Y no le hicieron ni puñetero caso, le abandonaron. Y a los pocos días toda la compañía tuvo un accidente y todos murieron. Wow. Así que la comunidad montañera
le dijo, contigo no, bicho, no vengas más por aquí. Así que él se fue a China, a viajar por toda China, poniéndose hasta las pestañas de opio y estudiando el abramelín. A todo esto, entre su viaje a China, algún momento de su viaje a China, manda a su mujer y a su hija, que su hija tenía un nombre también súper... de cómo le pones a un niño un nombre así. Pero bueno. Total, que al volver, porque su hija se había puesto malita, normal, llevas a una niña pequeña por el mundo, pues si te pone mala, es lo normal, pero cuando volvió a Escocia, su mujer le informó de que la niña había muerto. Hostia. Y además su mujer pues había enloquecido. Yo supongo que un poco a razón de todas las cosas que habían estado haciendo y que al final perder un hijo es Complicado. algo muy duro, sí. Al final esto es lo de siempre, que muchas veces estas figuras acaban siendo romantizadas por peña muy peculiar, pero que realmente este tío, la vida que tuvo es para dejarlo correr y no verlo nunca más. Sobre el Abramelín, el libro de Abramelín cuenta la historia de un mago egipcio llamado Abraham o Abramelín, que enseñó un sistema de magia a Abraham de Worms, un judío de Worms, Alemania. Es un libro antiguo, ¿vale? Creo que ronda el año 1300 o 1400 no sé qué, es un libro bastante antiguo y presenta una autobiografía escrita en forma de novela epistolar, es decir, en formato de cartas o en formato de fragmentos que van dirigidos a un interlocutor. Habla del personaje de Abraham de Worms, que narra su viaje al desierto egipcio y a un pueblo a orillas del Nilo. Al final, todo este libro es un viaje iniciático, ¿no? Es un viaje en el cual se habla de filosofía, metafísica, etc. Y el libro existe en 12 manuscritos y creo que una de las primeras impresiones de imprenta, me refiero, automatizadas, data del año 1752. Así que esto es lo que iba leyendo el señor Crowley cuando Diana comentó lo de el Abramelín cuando viajaba por China. Vamos a ir al año 1909. El señor Crowley viaja a Marruecos y el Sáhara y allí coincide con el poeta Victor Neuburg, amigo íntimo y puede que incluso amante. Durante este viaje, ambos marcharon hacia el desierto para realizar un ritual de magia sexual basado en el sistema enoquiano de John Dee, el asesor y astrónomo de confianza de Isabel I. John Dee, si no recuerdo mal, tiene relación con el manuscrito Voynich, me parece. No estoy seguro, lo voy a buscar rápidamente, pero me parece que sí. Bueno, luego nos esclarecemos un poquito más. Al final... Bueno, a ver, es como esotérico, es un referente. Creo que si tiene relación con el Voynich, que no lo tengo nada claro ahora mismo, porque esto no me lo he estudiado para el programa. Si tiene relación con él, el Voynich a día de hoy creo que no ha sido desencriptado. Me da la impresión. No. Pero creo que me lo estoy inventando. Creo que ha sido asociado con el manuscrito, pero no hay nada que realmente indique que John Dee escribió el manuscrito Voynich. Así que podéis perfectamente... A Carlos, de otro podcast de historia por aquí. Que es un experto. Pero bueno, vamos a volver a Crowley, que tenía como principal regla de comportamiento la siguiente cita. De ningún modo debes actuar de manera normal o vivir como si fueras tú mismo, que es lo que diría cualquier enajenado. Esto explica, efectivamente, sus constantes cambios de personalidad y los diferentes personajes que interpretó reflejados en sus numerosísimos seudónimos. Este tío salía todo el tiempo de la sala de chat y volvía con otro nick. Tenía Perdurabo, Conde Vladimir Zbarev, Lord Middlesex, Lord Boleskine, Alistair MacGregor, Alastor de Kerbal, el vagabundo de la desolación. Ese día estaba triste. Príncipe Kiao Kan, Baphomet, el Rey Supremo y, cuidado al último, Santo. Luego está Mahatma Guri Sri Pahamasma Shivaji,
y HTCar. Y sobre todo, el mejor con el cual jugaba Counter-Strike, la bestia 666. Era conocido como el hombre de los 100 nombres, incluso tenía una rosa cruz de oro y rubíes, y cuando lo llevaba encima, se obligaba a comportarse de una manera, y cuando no lo llevaba, de otra. Disfrutaba obligándose a sí mismo a hacer cosas. Vamos, que este tío estaba todo el tiempo cambiando de personalidad. Era un actor, interpretaba. Para él la realidad era una simulación, ¿vale? Este chaval estaba en otra esfera. Y tenemos aquí una cita, querida Diana Soriano, que vas a leer a continuación. Es que un detalle que quiero hacer sobre este tema es que él creía que había tenido vidas pasadas. Entonces, algunos de los nombres, yo no os digo Lord Boleskine, que por ejemplo es de, o sea, donde vivía cuando se compró la casa esta en el lago Ness, es el nombre de la zona donde se compró, o la casa donde se compró era la Villa Boleskine, o sea, que por eso se llama. O Perdurabo, que es el nombre que asumió cuando entró en la Golden Dawn, que es el que perdura. Alistair McGregor, pues supongo que es por uno de los fundadores de la Aurora Dorada, que se llamaba McGregor, a sí mismo también se lo había puesto. El príncipe Chiocar es este nombre que se puso cuando se fueron a Egipto. Entonces, es que estaba un poco como unas maracas. Sí. Y en uno de los casos dijo esto que os voy a relatar, hablando de sus vidas pasadas. Ok. Cuando fui Cagliostro, recuerdo haber nacido en un burdel que llevaba mi abuela materna. Mi madre era medio árabe y mi padre, presumiblemente, algún rico viajero. Era un espléndido burdel, pero a causa de mi nacimiento mi madre tuvo que acabar casándose con un pescador. Este nacimiento es precedido por un profundo horror y una gran oscuridad, que en ese momento en que intento penetrarla, en este momento en que intento penetrarla, se hace más densa. Ya. Yeah. Él hacía introspectivas sobre sus vidas pasadas, intentando pues conectar con esa parte de sus raíces, ¿no? Yeah. Y bueno, pues tengo que decir que él escribía sobre estas cosas e históricamente, porque este Cagliostro es un personaje histórico, se le desmentían porque no casaban. No, ¿verdad? O sea, él no había estudiado estos personajes o no recordaba exactamente, y efectivamente pues metía la pata porque patata. Yo también recuerdo mis vidas pasadas. ¿Recuerdas tus vidas pasadas? Sí. Yo recuerdo que una vez fui un campesino en Vietnam, año 1864. Tuve una vida muy triste. ¿Como todos los campesinos? Sí, se me cayeron todos los dientes y me morí con 37 años. Pues moriste mayor. ¿Cuántos hijos tuviste? ¿29? No, 17. Me acuerdo de otra vida también, que fue más interesante, que era conductor de carretas. Y ¿dónde? En la Selva Negra, en Wurzburgo. Sí. Oh, wow. Y me quemaron por hereje. Maravilloso. Me llamaba Cagliostro. Cagliostro también te llamabas. Sí. Su vida siguió por esos derroteros. El señor Cagliostro, también conocido como Aleister Crowley, acabó, pues fijaros, llegando a decir que el sacrificio infantil era el sacrificio ideal. Y que él mismo sacrificaba anualmente a 150 infantes. Menos mal que esto es simplemente informativo, porque si yo llego a decir esto, creo que tengo no sé, a todo Twitter ahora mismo. @policía, por favor, considere esto con el talante irónico que se le presupone. Esto no es más que una muestra de que lo que buscaba realmente Crowley era escandalizar a la peña. Pues pese a que estuvo a menudo sentado en el banquillo de los acusados, atención, nunca se resolvió causa alguna contra él. Estos sacrificios de los que hablaba no eran más que una alegoría de las pajas que se hacía. 150 o más al año. Porque 150, pues como que me parecen pocas, ¿no? Para el tío, para el corte de señor. ¿Quieres que hagamos un cálculo matemático?
No, déjalo, vámonos. Ah, vale. Era inevitable que Aleister Crowley, quien adoptó el lema rabelasiano, no sé si lo he dicho bien, rabelesiano, de haz lo que quieras, será toda la ley, tómalo, y eligió la palabra mágica de lema, inspirado en la abadía de la novela Gargantúa, de Rabelais. Así es como funda su propia abadía. Aunque había considerado la idea durante mucho tiempo, no fue hasta que llegó a Cefalú cuando decidió que era el momento adecuado para llevar a cabo su proyecto y abrir un Kickstarter. El 17 de noviembre de 1918, Crowley compartió en una carta al novelista estadounidense James Branch Cabell su deseo de fundar una abadía telémica, coincidiendo con su ambición de crear un espacio dedicado a su filosofía, similar a las polémicas obras de Cabell, como Jürgen, que también fue acusada de inmoralidad. Y ahora, Diana Soriano Martín, mientras yo busco imágenes de esa abadía, quiero ver cómo es y quiero describirosla cuando acabe Diana. Ella nos va a meter un poco más abajo. Sí, pero quiero ver fotos, Así que, ¿qué decía esa carta? Ay, perdóname, te he interrumpido. Te he vuelto a interrumpir, perdóname. Es que he recordado una vida pasada en la que interrumpía un montón. Ahora sí, adelante, por favor. Es que llevamos un poco de lag, perdona. Querido Mr. Cabell, ahora mismo me dispongo a partir para Detroit a dar 3 conferencias sobre el trabajo, la religión y la muerte, para que este sea un país libre, por las barbas del profeta. Estoy intentando fundar una abadía de telema que pueda servir a los hombres libres. Cuando uno piensa que Shelley veía en Estados Unidos la cuna de la libertad y que ese sueño no ha prosperado, no siente sino tristeza. Frank Harris decía que Estados Unidos todavía era libre hace 30 años, y la breve visita que hice en 1900 me dio una buena impresión. Pero nadie supo decirme exactamente la fecha exacta en que el árbol se pudrió y los motivos por los que tal cosa sucedió. ¿Usted podría? Crowley agradeció a los dioses locales. Bueno, ¿quieres decirme primero cómo era? ¿Has visto el lugar? No, quiero comentar simplemente antes quién era el señor James Branch Cabell, porque yo no lo conocía de nada y cuando vi una polémica con una novela digo, joder, ¿qué ha pasado aquí? Bueno, el señor James Branch Cabell fue un autor que falleció en 1958 de una hemorragia cerebral, hasta ahí, pues sin más, y ha publicado 1, 2, 3, 4, 5 obras relevantes, de las cuales una, Jürgen, acabó siendo trascendente. Ahora veremos por qué. Cabell era un autor de fantasía y ciencia ficción, no sin mucho más, pero tenía una especie de lema fanático que decía que la veracidad era el único pecado imperdonable, no solo contra el arte, sino contra la raza humana en general. Tómalo, ahí lo llevas. La obra de este señor decayó en los años 30 y al final yo no tengo mucho más que decir, salvo que Jürgen es una novela que saltó a la palestra después de que la Sociedad para la Supresión del Vicio de Nueva York intentara iniciar un proceso judicial contra su autor por un caso de obscenidad. Se incautaron, no me sale la palabra, las placas para imprenta, pero el caso se prolongó durante 2 años y poco después él ganó. O sea, Jürgen se pudo publicar, no tiene mucho más. Y el argumento, para que sepáis un poquito por dónde van los tiros, cuenta en una historia que básicamente dice que hace ya muchos años vivió un prestamista de nombre Jürgen, pero lo que le llamaba a su esposa era con frecuencia mucho peor. Era una mujer de temperamento alto que no gozaba precisamente del don del silencio, y es esto poco menos que una fábula, no tiene mayor trascendencia. Entonces, ¿es interesante o relevante todo esto que os acabo de decir? No, pero es simplemente para poner en contexto. Así que, Diana, ¿dónde estábamos? La abadía telemática, iba a decir. La abadía telémica. La abadía telémica la voy a buscar ahora mismo porque tenemos la maravillosa herramienta de Google. Telémica. Yo voy a seguir, ¿vale? La abadía de Telema es tremendo zulo. Quiero que lo sepáis ya. Es tremendo zulardo. Hostia, iba a hacer un chiste con ETA, pero no lo voy a hacer. Pero es un zulo, ¿vale? Es una cosa muy fea. Continúa. Crowley
agradeció a los dioses locales por guiarlo hacia una finca deshabitada en una colina cerca de Cefalú, en Sicilia, el día de su llegada. Desde esa ubicación elevada podía ver Palermo hacia el oeste, el mar al este y las colinas verdes al sur. Describió su jardín lleno de flores y árboles frutales prometedores. La finca, ubicada en un olivar, fue alquilada rápidamente y el contrato fue firmado bajo los nombres que Crowley y Leah adoptaron durante su estancia en la isla. Leah era una seguidora y, por aquel entonces, su mujer. No Tío, hemos hablado de Crowley. Pero Diana, Y os voy a decir una cosa, no queréis que hablemos de las mujeres. Porque mira, dos cosas. a ver, Las mujeres de Crowley eran... ¿qué No eran? quiero abrir el melón, pero vamos, no las trataba especialmente bien. Y además no las consideraba ¿Tú crees muy relevantes. que el señor Crowley era mala persona? Pues hombre, tocaba todos los palos, el señor. La abadía esta estoy fascinado porque con qué facilidad se le pone abadía a cualquier chozo. Bueno, la abadía de Telema se estableció en esta finca y fue ocupada por Crowley y su familia y algunos seguidores. El 2 de abril de 1920, Crowley estaba lleno de entusiasmo y realizó un ritual de magia sexual en honor a las divinidades del lugar. Tengo que decirle que este ritual no lo hizo con su mujer, Ujú, lo hizo con... vale, pero bueno, quedaba igual. claro. Es Bueno, que tengo en que la decir abadía una todo cosa. vale. Es que es tan grande la Tengo que abadía que te decir- puedes perder en ti mismo. Tengo que decir una cosa bastante grave. A ver. Y es que en esta abadía murió gente y por ese hecho Mussolini, oh Dios mío, Mussolini les echó Joder. y había chiquillos. Tened en cuenta que, bueno, os cuento, ¿no? La casa era una construcción de piedra de una sola planta, Ujú, tenía 5 habitaciones que daban a una sala central que funcionaba como el templo de los misterios telémicos. En el centro del templo había un círculo mágico con un pentagrama, un altar con una estela egipcia y varios objetos rituales, como una campana, una espada y velas. Ya hablamos el otro día sí. de cómo son este tipo de cultos. Bueno, que vienen del judaísmo, ¿no? Ujú. Cómo se establecen. Yo sigo viendo A fotos la mientras derecha, tanto, ¿eh? Tú sigue hablando. vale. A la derecha del altar estaba el trono de Crowley, el trono de la bestia, y a la izquierda el de su mujer, que era la mujer escarlata. Ajá. Las paredes del templo y otras habitaciones, incluyendo el dormitorio de Crowley, que se llamaba, no lo voy a decir en francés, me niego. La habitación de las pesadillas. Sí. Ah, mira, Le Chambre des Cauchemars. ¿A qué me Ah. recuerda? Wow, no lo sé. Tú misma. Pues mira, hay un libro por ahí que me leí hace no mucho, publicado por Ediciones El Transbordador, Sí. y es sobre qué habría pasado después de las historias de Lovecraft, porque Lovecraft siempre dejaba las cosas muy en alto y explicaba muy poco. Ujú. Y un loco maravilloso aquí presente pues se dedicó a pensar qué habría pasado después. Y hay un libro y otro en camino Sí. Oye, que os recomiendo encarecidamente. que sepáis que hay un pedazo de book trailer por ahí dando vueltas que es en la leche. Tenéis que verlo, escucharlo y disfrutarlo. Y luego vais y pilláis, a propósito de Lovecraft, publicado por Ediciones El Transbordador, que lleva un año publicado y en Goodreads de momento va muy bien. Tengo Y que decir en que noviembre, digo más esto, allá de Lovecraft. y en noviembre más allá de Lovecraft, pero digo esto porque el Cauchemar es un barco que sale en uno de los cuentos. Y luego me decís si es una pesadilla o no es una pesadilla ese barco. Ok. Porque esto quiere decir la habitación de las pesadillas. Y estaba Vale. decorada con pinturas provocadoras hechas por él mismo. Imagínate abrir los ojos por las mañanas y ver aquello. Y más si eres un chiquillo. Uf. Eh, Wow. porque ¿Puedo hacer un porque comentario? representaban. ¿Puedo hacer un No. comentario breve? Que a lo mejor te voy a reventar la escaleta. Esa tan guapa que No, tienes. total. ¿Vas a hablar del tío que se murió? Del tío que se murió en la abadía, no. ¿No?
Puedes hablar tú si quieres. Vale, gracias. Es que esto fue a principios de 1923, ya con toda la logia instaurada, la logia, abadía, llámalo X. Es que es un puto zulo de ETA, de verdad, que es un sitio que tú lo ves y es la casa de la abuela Pepi, de verdad que se cae a pedazos a día de hoy, lógicamente, pero es que en su momento no era mucho mejor. Y en 1923, un estudiante de Oxford de 23 años, llamado Raoul Loveday, o Frederick Charles Loveday, murió en la abadía. Aparentemente, la mujer del chaval Betty May, culpó de su muerte a su participación en uno de los rituales de Crowley, donde, vaya por Dios, la ingesta de sangre de gato sacrificado estaba como parte del menú. Sí. Y hay una opinión también, por otro lado, que dice que podría ser fiebre tifoidea contraída por beber del manantial de una montaña. En contra de que Crowley dijera, chaval, de ahí no bebas que te vas a morir. Bueno, no lo sabemos, el tema es que ha muerto gente aquí. Y efectivamente, como decía antes Diana, Benito Mussolini llegó un momento que se les hincharon las narices y dijo, vosotros, os vais de aquí. Así que la abadía de Telema quedó abandonada el 1 de mayo de 1923 y los vecinos acabaron repintando sobre los murales de Crowley. Así que si os lo estabais preguntando, no queda nada de aquellas obras pictóricas en las paredes originales. No, porque total, para ver a un hombre siendo sodomizado por el dios Pan, pues tampoco perdéis nada. Ay. Total. Se le fue a por estos ratos. Crowley marcha de Cefalú. Y vamos a dejar aquí su vida, porque el resto es una sucesión, ya se había quedado sin dinero, y es una sucesión de eventos bastante tristes y bastante vergonzosos. Wow. Vamos a hablar un poco más de su figura y de lo que pensaba antes de fallecer, ¿no? No le preocupaba a él precisamente volverse loco. Pensó que lo estaba sin inquietarse. Siempre, decía, siempre he estado loco. De eso no hay duda. Escribió en su diario el 15 de febrero de 1941. Sin embargo, encontró una forma de canalizar esa locura, que era la magia, o como él la llamaba, mágica, con K, añadiendo la K que simboliza los genitales femeninos, que eran clave en sus prácticas mágicas por esto de la magia sexual. Esta magia y sus seguidores le ayudaron a evitar tratamientos médicos. Justificaba sus actos atroces y sus fracasos usando la gran obra. Cuando se sentía atrapado, decía que estaba bajo el control de su daemon, Aiwass, que él describía como una inteligencia preterhumana. Sí, aquí un detalle, simplemente que los daemons, a diferencia de los demonios, el daemon es una entidad que, si no recuerdo mal, proviene del acervo griego y es simplemente una figura que es preternatural y que es invocable y que es como una especie de, no sé cómo decirlo, como un proceso básicamente mágico, una entidad con la cual puedes hablar y te puede dar información, pero no es necesariamente maligna como los demonios. Simplemente eso, que el daemon siempre está como, ¿esto qué es exactamente? No se sabe, pero no es maligno. Ahí entre el bien y el mal. Eso es. Bueno, él decía eso, que es que cuando hacía algo así, pues que esta presencia le dominaba. Y bueno, lo único que sabía con certeza era que debía atacar creencias y costumbres como las tarjetas navideñas. Normal. Sí, no le gustaban las tarjetas El Corte Inglés, que nunca te diga el Corte Inglés cuando es Navidad. Ni Mariah Carey, ninguno de los dos. O sea, niégate. No. Mariah Carey tiene que ser un daemon también. Seguramente lo sea. Esta doctrina negativa estaba en el centro de su sistema mágico. A pesar de sus contradicciones, vivía como si no tuviera problemas personales. Simplemente los ignoraba o los superaba mientras rezaba a su santo ángel de la guarda, Aiwass. Crowley murió el 1 de diciembre de 1947 en Hastings, Inglaterra. Bueno, tengo que decir que el día que murió hay mucha leyenda sobre el día que murió,
porque dicen que dijo muchas cosas, aunque bueno, creo que con lo que nos quedamos es que él mismo también se cuestionaba, ¿no? Quedó como albacea de su legado John Simmons, que es su biógrafo principal, que creo que le ha escrito 3 libros en su biografía, es de quien hemos tomado todos los datos de hoy. La verdad es que era una persona bastante crítica con la vida de Crowley. Tengo que decir que le parecía fatal lo de las drogas y el sexo. Le conoció un año antes de su muerte y bueno, sus seguidores hablan de que era mal biógrafo porque era muy crítico con él, pero a mí me parece que, entre otras cosas, lo mejor de un biógrafo no es que te ame, No, sino claro. que diga las cosas tal cual eran. Entonces, las biografías de este señor, John Simmons, a mí me parecen... Yo es la que me he leído, la última que hizo, que se llama La Bestia 666. Tiene otras 2, pero bueno, esta es la que me parece más interesante. Y tiene muchos detalles. De lo que pasó entre que cerró la abadía en 1923, tuvo juicios, se arruinó, mintió para quedarse con otra secta de otro señor. O sea, es que tuvo una vida que no nos la Madre mía, acabamos. el Juego de Tronos de las sectas. Claro, bueno, vamos a hablar de sus libros, ¿no? Fue bastante prolífico, aunque bueno, sin ningún criterio, porque como ya os hemos dicho, nadie revisaba lo que publicaba. En 1904 publicó el libro de la ley, que es el texto central de la filosofía de Telema, que afirmó haber recibido, así como resumen os lo decimos, por la entidad llamada Aiwas en el Cairo, y que establece los principios fundamentales de Telema. Haz lo que te salga la chorrilla y ya está. Luego tiene un libro que se llama 777 y otros Escritos escritos cabalísticos. cabalísticos, por aquí. Es una colección de escritos que incluye una tabla de correspondencias mágicas y otros textos importantes como Sefer Sefirov y Berashit. Se parece mucho a lo que comentamos de Yeats, el poeta premio Nobel que constituye la primera parte de este ciclo de la Golden Dawn. También tenía varios libros de este palo, que se pone un poco a hacer patrones y a buscar matemáticas, a intentar buscar una estructura académica casi empleando, me atrevería a decir, con la boca muy pequeña, el método científico, lógicamente sin éxito, para todo lo que él consideraba pensamiento mágico. Aquí también creo que es un poco lo mismo, me da la impresión. Sí. En 1909 comenzó una publicación periódica que se llamaba El Equinoccio, que funcionaba como la revista oficial del Argentum Astarum Este y que contenía principalmente artículos sobre magia, ocultismo, aunque también tenía artículos de, bueno, también poesía, ficción y obras de teatro que ya hemos dicho que él escribía. Es que, ¿qué tipo de secta sería esta si no tuviese una revista propia, verdad? ¿Verdad, la atalaya? ¿Verdad? Jaja. Ok. Luego tenía otro que se llamaba Magia en la teoría y en la práctica, que es una guía extensa sobre magia ceremonial, ofreciendo teoría y práctica detallada, y es uno de los libros mejor considerados de este hombre. También escribió en 1912 el libro de las mentiras, que tiene 93 capítulos cortos, cada uno con aforismos, poesías y ensayos sobre diversos aspectos de ocultismo y filosofía. Y en 1911 escribió, estos son todos ensayos, Sí. La visión y la voz, que detalla las visiones que tuvo Crowley y sus interpretaciones sobre el sistema enoquiano, que os hemos hablado. Enoquiano es invocación y parlamento con ángeles. Y es esto lo que comentábamos que había sacado del mago de Isabel I, de John Dee. John Dee, sí. Bueno, Puede ser quizás que el libro de las mentiras de 1912 con sus 93 capítulos cortos sea la aproximación más ligera a la obra de Crowley dentro y fuera de lo que es el ensayo, porque hay aforismos, poesías, microensayos, no sé, pues puede po- ser, puede ser. podría ser, ¿no? Sobre el libro este de La visión y la voz, su biógrafo John Simmons dice: sin confesárselo a nadie, en ocasiones ni a sí mismo, se sentía como un pecador.
La visión y la voz, escrito durante 1909, nos deja ver, a través de su ampulosa redacción, que en lo más profundo de su corazón él se sentía culpable. Pero, o bien por comportarse de manera distinta a los demás, o porque una cosa es sentir y otra asumir, se negó a confesárselo a sí mismo y a intentar ponerle remedio. Ni siquiera podía acudir a la confesión que le ofrecía el cristianismo, con su penitencia y el subsiguiente perdón, pues en su juventud se había rebelado contra Dios. Así pues, no debe extrañarnos su siguiente paso, aunque revele una insólita originalidad, convertirse en el hermano oscuro de Dios, un papel que acabaría ahogándole. Wow. El hermano oscuro de Dios. Bueno, ¿qué más tenemos aquí? Pues aquí tenemos el libro de Thoth, que es un análisis profundo del tarot de Thoth, un mazo de tarot diseñado por Crowley y la artista Frieda Harris, que también recordemos que fue el que hizo el de la Aurora Dorada, acompañado de explicaciones cabalísticas y astrológicas. De poesía, escribió en 1904 La canción de la espada. Sí. Un libro que combina poesía y ensayo para explorar el budismo y la filosofía. Recordad que él viajó mucho por la India, fumándose todo lo fumable. En 1909 escribió Nubes sin lluvia, que es una colección de poesías que tratan temas de amor, muerte y misticismo con un estilo altamente simbólico, vamos, que ni su tía lo entiende. Perdón. En 1907 escribió Conon Pax, no sé lo que significa. Creo que no significa nada. Pax en todo caso puede significar paz, pero cons on, no tengo ni idea, no sé ni en qué idioma está esto verdaderamente. Bueno, es un libro de poesía y ensayos que para él exploran el misticismo y la espiritualidad. Tenemos aquí, bueno, yo creo que para terminar, este himno está bien. ¿Sí? Sí, ¿Hemos acabado ya con la vida del señor Crowley, quizás? Hemos acabado con la vida del señor Crowley. Nos queda un trocito, si queréis, terminar de hablar de sus obras y poco más. Estamos terminando con él. Wow. Pues vamos allá entonces. Acabemos con esto que nos queda. Vale, pues mira, también escribió numerosas autobiografías. Como hablamos en el primer capítulo, escribió Aceldama y otro de ficción que se llamaba en 1899 The Sorcerer. También publicó White Strains, marcas blancas, que además lo tuvo que imprimir en el extranjero, y él mismo, en un acto de maldad supina, extendió el bulo de que lo había escrito su tío, aquel con el que se crió, para hacerle como un poco la puñeta. Bueno, Crowley, una cosa de las que se imaginaba, o de las que para aquella época temprana pensaba sobre él mismo, es que decía que era un dios salvador, que su pene tan grande y malvado iba a salvar el mundo, como Jesucristo, y que su semen era el Espíritu Santo. En fin, ¿cómo teníamos que estar? Reinterpretaba el lore bíblico pasando por una poesía erótica muy dura y muy machacona. Y según Simmons, una vez más, su biógrafo, Crowley era un poeta ingenioso pero poco maduro, y aunque su poesía estaba bien ejecutada, carecía de la calidad necesaria para ser un gran poeta. Por eso que hemos hablado antes, que no se lo revisaba a nadie. Todo este tema de... disculpa que te interrumpa, pero es que todo este tema de la sexualidad, del semen curativo y todo eso, es un patrón que he visto un mogollón de veces en otras sectas. Porque al final las sectas, bueno, los líderes de sectas, mejor dicho, o tiran por el lado del fraude económico, que suele ser por otro lado el más común, pero cuando destacan, cuando ya entramos en la fase de secta muy destructiva, es porque entramos en temas sexuales de santificación del coito con el líder y cosas por el estilo que genera una coacción brutal. Es un tema que algún día estudiaremos en profundidad en otro programa, pero que es un patrón común, es el ABC de las sectas. Este tío está en todo. Efectivamente, al final yo creo que el sexo es una forma de poder, y tenerlo sobre otra persona
así, o sobre varias personas. Es que eso es complicado. Es complicado, sí, sí. Bueno, simplemente recordaros que si le dais like, comentar, en YouTube también tenéis el programa para poder ver nuestras caras mientras hablamos, que es el mundo audiovisual en todo su esplendor. Compartid, sed felices, intentad no montar una ¿Cómo vamos secta. ahora? ¿Terminamos ya? Es que me he perdido un poco. No, simplemente he intervenido Ah, porque vale, vale. estoy con los cascos todo el tiempo que me los quiero quitar, ¿vale? Entonces no sé qué hacer ya para que mis orejas no sufran. Así que he dicho, mientras estamos esperando a que esto acabe, voy a hablar sin parar a ver si pasa algo, pero me sigue doliendo exactamente igual. Así Bueno, que, un ejemplo de esta poesía dura y machacona. ujú. eh, Resumimos un poco su última obra y el himno a Satán, ¿vale? Y terminamos. Hombre, a quien le digas, acabamos con un himno a Satán y todos luego a merendar, ¿verdad? Sí, sí, sí. Me O sea, parece yo... fantástico. Yo compro. Total, un ejemplo de su poesía. Ninguna prostitución que realice este cielo podrá apartarse de él. Ningún canto de los sátiros. Ninguna maníaca danza apartará tan contundentemente la soga de la imaginación perversamente oscura del deseo, que impida pasear libremente al espíritu del hombre, ni tan fuerte que le penetre de congoja, ni todas las penas del infierno podrán obtener diezmo de su ímpetu. Toda degradación, toda absoluta infamia soportarás, tu cabeza bajo el fango, y los excrementos de mujeres despreciables desearás, como en algún malévolo sueño, descansar al fin. La mujer te pisoteará hasta que respires, la más mortífera de las varadas, que se arrastren los más viles gusanos, que los más horribles vampiros traigan su lobreguez. Buah, no sé de qué va esto. Yo tampoco. El 6 de noviembre de 1941, Aleister Crowley decidió publicar su última obra, el libro Oz, también conocido como el libro de la fortaleza, un sencillo documento en una hoja de papel impresa por un solo lado que resumía su credo. Crowley lo describió como una declaración de los derechos del hombre y consideraba que tenía un carácter histórico. En la esquina superior izquierda del documento se encontraba la marca de la bestia, que también aparecía en toda su correspondencia. El Liber Oz fue el último mensaje que Crowley ofreció al mundo. Comenzaba con 4 fragmentos breves del Liber Legis, el libro de la ley, incluyendo su famosa frase «Haz lo que quieras, será toda ley». Sin embargo, comparado con el catecismo del revolucionario de Sergei Nietzsche de 1869, Liber Oz carecía de la misma grandiosidad y extremismo amoral. Ujujú. Quiso hacer una última, ¿no? Un resumen un poco de su vida Sí. y le salió mal. A ver, quiero hacer un comentario final, ¿vale? Porque en toda esta parte de Aleister Crowley, en el capítulo anterior y también en este, debo decir, bueno, quiero hacer varios comentarios, ¿vale? El primero es que por norma general, no hablaríamos de Aleister Crowley si no fuera porque es el ciclo de la Golden Dawn y no podemos no hablar de este señor dada su entidad, dado el peso como figura. Pero como poeta, y fíjate, generalmente no hago estos comentarios porque no me parece pertinente que traes a una persona de la que vas a hablar abiertamente y la criticas, pero es que me parece deleznable a tantos niveles como individuo y como escritor que no puedo decir ningún tipo de recomendación. En todo caso, como curiosidad por conocerlo, bueno, esto ha valido como un tour, un díptico de 2 partes, pero esto es una persona, y esto que voy a decir no me hace sentir en absoluto bien conmigo mismo porque soy el primero en criticar el presentismo, pero que este tío está en la puta cárcel a día de hoy, sin vuelta de página. Entonces, hay una cosa que me pasa con Aleister Crowley, que en ciertos círculos, aparte de gente más o menos cercana, veo que hay como una especie de romantización de su figura, y cuidado, porque este tío era un poco peligroso. Y todo lo que ha escrito, efectivamente, como muy bien ha expresado su biógrafo, es de una puerilidad extremísima. Porque no deja de ser viajes catárticos, espontaneidades, sin ningún tipo de mayor recorrido. Entonces, así como el señor Yeats
tenía un interés como figura literaria por motivos evidentes, no olvidemos que ganó el premio Nobel, Crowley es la rareza en mitad del camino. Porque, querida Diana, en lo que va a ser la tercera parte de la Golden Dawn, porque estos son 2 capítulos, pero digamos que componen un mismo bloque. En la tercera parte, ¿quién asoma por el camino? Pues en este caso un autor mucho más... un escritor mucho más relevante, como es Arthur Machen. Tómalo. Los sauces. No. Ah, ese es Blackwood, ese es Blackwood. Vale. Es el dios Pan. El dios Pan, El efectivamente. dios Pan. Es de Machen. Bueno, al final es verdad que a mí esa mezcla de folk en el mundo, aunque tengo que decir que, bueno, el gran dios Pan es una obra que mezcla esa ramilla científica con... o sea, es un relato que a mí me gusta mucho. Pero bueno, mezcla esa rama científica de análisis psiquiátrico de la gente con la magia, ¿no? Entonces, a mí ese relato me encanta. El gran dios Pan me encanta. Pero sí, no es propiamente como diríamos, comparándolo con Blackwood, aunque ya hablaremos extensamente de ello, no es tan folk como pueden ser los sauces o como puede ser Wendigo, Sí. sino que incorpora un poco... ahí yo lo compararía un poco igual con Frankenstein de Mary Shelley, que implica el misticismo y la magia, pero también con una intención de base científica. Bueno, Machen, al fin y al cabo, también fue un autor que con el gran dios Pan acabó perseguido por los censores de la época. Se consideraba que el gran dios Pan era una obra obscena, pero tiene matices su figura, porque Machen fue actor, luego se metió a periodismo, estuvo metido en la Primera Guerra Mundial. Hay un montón de eventos que me hacen tener un interés mayor por la figura de Hombre, desde Machen. luego, no tiene nada que ver. O sea, es verdad que en comparación, la figura de Crowley, pues te puedes hartar de hablar de él, de la persona que fue Crowley, ¿no? De las cosas que hacía, bueno, de su afición a las drogas, de la gente con la que trató, bueno, era un pirata. A todas luces era un pirata en todos los sentidos, ¿no? Porque como os he comentado, hubo un momento en que el dirigente de una secta murió y él se plantó allí a decir que le había nombrado sucesor con toda su cara. No sabemos si le nombró sucesor o no, pero vamos, no había nada que lo demostrara. Se plantó No. allí, algunos lo aceptaron, otros no. Se quedó con la secta, ¿eh? O sea, Sin ahí problema. está el señor. Sin Hablando problema debía ninguno. ser, claro, hablando debía ser Persuasivo. cuidado, claro, muy persuasivo. En la abadía de Telema, él convivía con al menos 2 mujeres que tenían hijos suyos. Era una persona, bueno, atrayente, y es verdad que si no hubiera sido porque dilapidó hasta el último céntimo que tenía y tuvo que vivir de que la gente le dejara préstamos, porque mientras vivían en Telema los últimos años vivían en la más absoluta miseria, mendigando a los vecinos. Pues eso, que este señor realmente, si no hubiera sido por eso, pues ¿a dónde podría haber llegado? Bueno, por acabar ya este vuelo en el cometa, simplemente, Aleister Crowley, líder de secta, pues podemos hablar extensamente de su trayectoria sin ningún tipo de inconveniente, pero como escritor o como poeta, hasta aquí. Así que, sin mucho más que decir, Diana Soriano, ha sido un placer. Muy bien. Ha sido una Terminamos con el exaltación. himno a Satán antes de que alguien más me abra la puerta. Sí, porque tenéis que saberlo, y es que ahora mismo en la habitación de Diana hay un pequeño homúnculo peludo con la capacidad de abrir la puerta a voluntad y lo tiene rondando a su alrededor. Y esto ha hecho que se alargue un poco el final. Así que adelante, Diana, haznos la lectura. Himno a Satán. Yo te adoro, rey del mal, por el cuerpo que tú has formado, a semejanza de un demonio, por su pureza apasionado. Yo te adoro, rey del mal. Yo te adoro, señor de la malicia, por el espíritu que tú has moldeado,
hermoso como un cáliz de azucenas, al sombrío sol desplegado. Yo te adoro, señor de la malicia, por su sed, el cruel deseo, de cosas infinitas, insólitas, sueños que devoran y pervierten, cantos de los que ningún dios puede imaginar ni una palabra, cantos de crimen y cantos de deseo, por los sombríos ojos del demonio que brillan desolados y estériles. Yo te adoro, rey del mal, con estos labios tan secos y amargos como los desolados ojos del demonio. Yo te adoro, y me postro ante ti por los conjuros que una vez despertaron el deseo del caos. Yo te adoro, yo te invoco. Y con esto nos vamos a comer churros y a ver Attack on Titan. Así que... vámonos. Adiós.